En el día de hoy quiero enseñarle acerca de los primeros frutos o las primicias. Dígale a alguien, primeros frutos, primicias. Estos eran unos conceptos muy conocidos para el pueblo de Israel, al igual que el concepto de la primogenitura. Y de esto quiero hablar un poquito hoy con ustedes. Quiero enseñarle de esto. Muchachos, gracias. Le quiero enseñar acerca de esto porque hay beneficios que los creyentes no disfrutan porque no conocen los principios bíblicos que los sustentan. Muchos de nosotros no estamos beneficiándonos de todo lo que conlleva la Escritura porque no conocemos todos los principios bíblicos que están sustentándolo para que usted y yo podamos vivir, ¿verdad?, como Dios quiere que vivamos. Amén. La Escritura nos enseña todos los principios por los cuales usted y yo nos debemos guiar. Si usted quiere ser un mejor cónyuge, una mejor esposa, un mejor esposo, ¿a dónde va a ir? A la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura le da específicamente los parámetros para que usted mejore como cónyuge y que su relación de pareja sea mejor y su matrimonio se solidifique. ¿Cuántos saben que le estoy diciendo la verdad? Usted quiere ser un mejor padre, pues usted va a la Escritura y usted va a seguir los consejos que están contenidos en la Escritura, la sabiduría que está contenida en la Escritura, y usted va a llegar a ser un mejor padre, ¿verdad? O una mejor madre, cualquiera que este sea el caso. Para ser mejor persona, mejor ser humano, debemos conocer qué es lo que dice Dios al respecto. Entonces, ¿por qué no aprender acerca de los principios bíblicos que afectan las finanzas, ¿verdad? Si queremos tener una vida fructífera financiera, entonces debemos aprender esos principios, ¿verdad? Y en el día de hoy yo le voy a decir, como pastores hemos aprendido que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes todo lo que está contenido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Mi responsabilidad delante de Dios es enseñarte toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Pero si yo no te lo enseño, te voy a hacer daño, porque te voy a estar robando, te voy a estar quitando bendición, ¿verdad? Y ese no es el caso. Yo quiero que usted, hay temas que son controversiales, pero de todas maneras se los vamos a enseñar, ¿verdad? Y no le vamos a traer a nadie de afuera, porque sabe que hay algunas iglesias que le traen a alguien para que le enseñe de finanzas. Yo no le voy a traer a nadie, yo le quiero enseñar a usted los principios correctos. Amén. Así que en el día de hoy vamos a aprender acerca de lo que es las primicias, ¿verdad? Así que aquellos religiosos que están o conectados en el Facebook, o si usted está aquí, lo siento mucho, pero si a usted le gusta llevar una vida financiera mediocre, entonces está en el lugar equivocado. Nadie dijo amén. Le voy a enseñar de todas maneras, ¿verdad? Yo le voy a enseñar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Así que vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de los primeros frutos o de las primicias. Y lo primero que usted tiene que entender es que estamos hablando de una de las fiestas judías que fueron instruidas por Dios. La fiesta de las primicias era una de las 7 fiestas importantes que el pueblo de Israel tenía que celebrar durante el año. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Levítico capítulo 23 versículos 10 y 11. Cuando llegue allí dígame amén, o si se lo ponen en la pantalla no sé, pero dígame algo, ¿verdad? ¿Ya está listo? Dice la Escritura: habla a los hijos de Israel y diles, aquí está Dios hablándole a Moisés, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué? Aceptos. Dígale a alguien, aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí lo que yo quiero que usted sepa, que déjeme darle un poquito del background, o sea, un poquito del trasfondo de lo que está sucediendo para que usted entienda de lo que le estamos hablando. Yo quiero que usted salga de aquí hoy bien aprendido. Primero, en toda el área de Palestina, de Israel, en esa área la cosecha se recogía en el mes séptimo del año judío, que usted sabe que es diferente al año nuestro, y este mes séptimo es el mes que está entre septiembre y octubre, que es cuando se lleva a cabo
la fiesta de los tabernáculos. Pero se siembra la cosecha para recogerla en aquel tiempo, se siembra en primavera, es decir, se siembra en abril, ¿verdad? Para ellos, en el mes de abril, para ellos ese es el mes donde se siembra la cosecha, donde se va a presentar, donde se va a sembrar la cosecha para poder recogerse durante el mes, o sobre la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que hacía el agricultor? Iba y cogía un manojo. La gavilla era un manojo, ya sea de trigo, de la caña del trigo, de la caña de la cebada, o sea, un manojo que cabía supuestamente en sus manos, y se las iba y se las presentaba al sumo sacerdote y le decía: aquí está mi ofrenda. Entonces el sumo sacerdote la tomaba y presentaba una ofrenda mecida. Mecía la gavilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de alabanza a Dios, para darle gracia porque le había dado semilla, para darle gracia por la cosecha que vendría. Amén. ¿Sabe? ¿Usted ha escuchado cuando el apóstol una y otra vez le dice: no se coma su semilla? Este es el principio bíblico que lo sustenta. O sea, antes de ellos ir a sembrar, le presentaban una primicia a Dios. Y esa primicia era lo que le iba a garantizar una cosecha abundante. Amén. Eso era la fiesta, o sea, la fiesta de las primicias, era una ofrenda de primicia. Y si esta era aceptada, la cosecha era bendecida. Amén. Ahora, recuerde que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que venía también. Más adelante vamos a ver que no solo se tenía que entregar una ofrenda de la tierra, sino también la primera ofrenda de todos los machos cabríos y de todo, o sea, todo era de todos los animales y las bestias, ¿verdad? Todo era el principio de la primogenitura. Entonces recuerde que esto tiene significado profético. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, era una sombra que implicaba a Cristo en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces anunciaba a Cristo. Déjeme explicarle cómo funcionaba esto. A principios de abril venía lo que era la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la fiesta de la Pascua. Estamos familiarizados con la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Donde se sacrificaba un cordero, donde se cocinaba con hierbas amargas, y esto simbolizaba la salida de Egipto, ¿cierto? El pueblo de Israel fue liberado de esclavitud. Se sacrificaba un cordero. La sangre de ese cordero era depositada en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Como en una forma de cruz. ¿Para qué? Para que esa sangre era la que impedía que el ángel de la muerte se llevara ¿a quién? A los primogénitos. De nuevo, principio de la primogenitura estaba aquí, ¿verdad? Entonces la Pascua, ¿qué es lo que simboliza? La muerte y crucifixión de Cristo, ¿verdad? El cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que fue sacrificado por tu pecado y el mío. Amén. Esa era la fiesta de la Pascua. Inmediatamente que se acababa la fiesta de la Pascua, venía la fiesta de los panes sin levadura. Hoy se terminaba una y al otro día empezaba la otra. La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta muy tradicional judía, en la que la esposa se pasaba ciertos días limpiando toda la casa. La limpiaba profundamente toda la casa, le sacaba todo el polvo, toda la basura, todo. Y de ahí depositaba en ciertos lugares estratégicos de la casa unos poquitos, ¿verdad? Unos poquitos de levadura. Entonces venía el esposo con los hijos, o sea, el padre con los hijos, con una espátula de madera, y recogía esa levadura, la sacaba de la casa, y al día siguiente iba al templo y la quemaba. El significado de esto era que tenemos que limpiar este cuerpo, sacar todo pecado. La levadura era ¿qué? Símbolo de pecado. Entonces, ¿qué sucedía? Tenemos que limpiar el cuerpo. Esa madera que recogía la levadura, que recogía el pecado, simbolizaba la cruz de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿qué sucedía? Entonces la fiesta de la primicia ocurría en medio de la fiesta de los panes sin levadura. No cuando se acababa, sino medio de la fiesta de los panes sin levadura ocurría
esta fiesta que era la fiesta de las primicias. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Cristo fue crucificado el primer día que se estaba preparando la Pascua. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Estaban en la fiesta de la Pascua. Cristo fue crucificado ese día. Estuvo 3 días. Obviamente, según el calendario nuestro, que los días y las noches terminan a las 12 de la noche, nosotros no tenemos, si contamos, no hay 3 días de la muerte y la crucifixión de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero si usted va por el calendario judío, que es al anochecer, o sea, cuando cae la caída del sol, cuando anochece, entonces sí hay 3 días. ¿Entiende? Por eso decía que así como Jonás estuvo 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Hijo del Hombre en el Seol, ¿verdad? En el infierno. Entonces esos 3 días él lo estuvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estuvo 3 días? Porque es según el calendario judío, no el calendario nuestro. Entonces, ¿qué sucedió? En algún momento entre el tiempo en que oscureció ese sábado en la tarde y amaneció el domingo en la mañana, el domingo es el primer día de la semana según los judíos. El domingo es el primer día que tenía que presentarse las primicias, era el día de primicia. Ese fue el día que Cristo resucitó. Por eso la fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo. Es una fiesta importante para nosotros. Es la resurrección. Y es algo maravilloso saber que tenemos esa oportunidad, que hubo una muerte, pero hubo una resurrección, ¿verdad? Ese cordero se levantó. Entonces, y fíjese, se levanta en medio de ¿qué? De la fiesta de los panes de levadura, donde todo lo que estaba contaminado, todo lo que había sido tocado por el pecado, estaba siendo purificado, estaba siendo limpiado, el pecado estaba siendo quitado. Amén. Ahora sí estamos listos para entrar a hablar acerca de las primicias, teniendo en cuenta que Jesús es nuestra primicia. Amén. Jesús fue la semilla que fue mecida en esa cruz delante de Dios para que tú y yo tuviéramos entrada. Él fue el primer fruto para toda una cosecha grande. Amén. Eso lo tenga presente. Y ahora vamos a estudiar lo que es, ¿verdad? Los primeros frutos. Y claro, usted me va a decir, pero pastora, la fiesta de las primicias era en primavera. Pero vuelvo y les repito, las primicias eran en primavera, pero el calendario judío empieza en esa temporada, pero el nuestro no. Este es nuestro principio del año, porque este es nuestro calendario. Vivimos en otro calendario, así que le vamos a entregar las primicias a Dios ahora. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Y yo quiero que usted le diga a alguien: lo primero es lo primero. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Este es un principio que está en toda la escritura y habla de poner primero a Dios. Habla de que Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas, lo primero en nuestra familia y lo primero, por supuesto, en nuestra finanza. En todas las áreas de nuestra vida Dios tiene que estar primero. Amén. Él tiene que ser primero. De eso es lo que habla el principio de los primeros frutos o de las primicias. Y vamos a estudiar esto. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 y 2. Estamos estudiando de los primeros frutos. Y vamos a ver el primer principio que rige los primeros frutos. ¿Ya llegó ahí? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo, ¿qué? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice? ¿De quiénes son los primogénitos? ¿A quién le pertenecen? Esto es algo importante. Usted y yo tenemos que tener en cuenta que siempre los primogénitos tenían una unción especial de parte de Dios. Había bendiciones especiales para los primogénitos. Por eso es que dice la escritura que Jesús, el unigénito de la creación, el primogénito entre tantos hermanos, fue consagrado para ti y para mí.
Es importante, esa es la ley de la primogenitura que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y Jesús, el Padre que dice, mío es. ¿Qué le dijo? Mío es. O sea, tú tienes que consagrar a tus hijos, a todos tus hijos, pero recuerda que si no consagras al primero vas a tener muchos problemas con todos ellos. Y le voy a enseñar por qué. El Señor dice, mío es mío, no te confunda. ¿Qué sucedió con Abraham? Después de tanta promesa, esperar tantos años por un hijo. ¿Y qué le dijo el Señor cuando le da el hijo? Dámelo, entrégamelo, sacrifícamelo. Mantenga ese pensamiento ahí que vamos a regresar a él. Entonces, cualquiera que abre matriz es el primogénito, o sea, el primerito en nacer. Dice el Señor, mío es. Este es un principio que aparece en la Biblia. El primogénito es de Dios, ¿verdad? Es el principio, le pertenece a Él. Y el primogénito, según la Escritura, escuche bien porque a usted no le va a gustar esta parte, tiene que ser una de dos: o tiene que ser sacrificado o tiene que ser redimido. Eso ya no le gustó, ¿no? Vaya conmigo a Éxodo capítulo, ahí mismo 13, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hoy estamos aprendiendo, Dice, versículo 12: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de ¿quién? Mas todo primogénito de asno, ¿qué le pasará? Redimirás ¿con qué? Con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. El primogénito debe ser ¿qué? Sacrificado o redimido. Ese es el principio: sacrificado o redimido. Entonces, ¿sabe qué? Había que tener fe para hacer esto. Póngase en el lugar, ¿verdad? Usted es un criador de ovejas y usted cría una oveja. Le dedica el tiempo, cría la oveja, y cuando la oveja llega el tiempo, la oveja va a parir. Usted lleva tiempo criando esa oveja, ¿verdad? Y finalmente le para el primer cabrito, ¿verdad? El primer corderito. Y en vez de usted aumentar su manada de ovejas, ¿qué hace? La sacrifica, se la lleva a Dios, se la entrega a Dios. Aquí está. En el momento que usted se la entrega a Dios, usted no sabe lo que viene después. Usted no sabe si esa oveja no se va a morir, se la va a partir una pata y más nunca va a poder parir. ¿Cierto? Puede pasar. De repente la oveja va caminando tranquilamente comiendo hierba y le cae un rayo y la mata, y ya usted no tiene más corderito. Hace falta fe para entregar esa y pensar que después van a venir otras. Pero Dios le decía, si no me entregas la primera, no van a venir otros. Si no me entregas la primera, no vas a ser bendecido. Esta era la ley de las primicias, la ley de la primogenitura. O sea, me tienes que entregar lo primero. Yo soy lo primero. Esto se trata de ponerme a mí primero. Tú quieres ser bendecido, me tienes que poner a mí primero. Tú quieres recibir bendición, tú quieres prosperar, tú quieres multiplicación, yo tengo que ser lo primero. Esto es un acto de fe. Esto es por fe, ¿verdad? Es por fe. Usted sabe, la cuida, la alimenta y todo, y cuando viene, ¡pum!, se la da a alguien más. Requería fe. Pero la cosa no terminaba ahí. Porque si usted tenía un burro, por eso los burros parece que lo han odiado siempre tanto. Si usted tenía un burro que era un animal inmundo, usted no le podía presentar un burrito a Dios. El burrito sabanero. Tenía que ir y buscar otra oveja, otro corderito sin mancha, un corderito limpio, un corderito sin tacha, írselo a presentar a Dios. Porque era o lo sacrifico o lo redimo. ¿Me está entendiendo? Cuando usted le presenta esa primicia, esa ofrenda de primicia a Dios, usted está sacrificando una ofrenda para Dios. Pero si usted no la sacrifica, usted va a estar en problema, porque entonces va a tener que redimirla. ¿Y cómo la redime? Dice que si usted no la redime, le cortan la cabeza. Dice que le iban a cortar la cerviz al burro. Mire, se lo echaban.
para que lo entiendan en idioma cubano. En estos días mis hijas estaban hablando y estaban buscando un video que estaban viendo y dice que alguien dijo, no, yo no hablo inglés, yo hablo, ¿cómo era? Americana. Americanish. ¿Sabe? Los ingleses hablan British. Ella hablaba Americanish. Entonces yo le digo, yo hablo cubanish. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya lo tenemos. Entonces, la ley era los puros tenían que ser ¿qué? Sacrificados. Y los impuros ¿qué? Redimidos. Entonces, por eso, los puros eran ¿qué? Sacrificados. Los impuros eran redimidos. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, porque era puro, ¿verdad? Entonces, presta atención, los animales puros, los que habían nacido limpios, sin mancha, sin tacha, eran perfectos para ser sacrificados, para ser entregados a Dios como una ofrenda. Pero aquellos que habían nacido sucios, impuros, imperfectos, debían ¿qué? Ser redimidos. De nuevo, una tipología de Jesucristo. Todos nosotros, ¿cómo hemos nacido? Oh, no. Oiga, ya quisiéramos. Nacimos impuros. Salmo 51 que dice que en pecado fuimos concebidos. En pecado me concibió mi madre. O sea, nacimos ya con el pecado. Somos pecadores, ya venimos con el pecado, con la tendencia a pecar. Yo estaba escuchando a un hombre de Dios que decía, ¿cuántos padres? Y yo le voy a hacer la misma pregunta que él le hacía. ¿Cuántos padres acá le han enseñado a sus hijos cómo ser malos? ¿Cuántos padres acá le han enseñado a sus hijos a portarse mal? ¿Verdad que nacen solitos? Las travesuras se les ocurren. ¿Cierto o no? Usted tiene que enseñarle a sus hijos a portarse bien, no a portarse mal, porque eso ya lo traemos por naturaleza. Yo recuerdo que cuando mi hija chiquita se desaparecía, era una chiquitita así, estábamos en la iglesia de los Rose y se desaparecía, corríamos, porque en algo andaba. Usted se ríe. Una vez el baño de las mujeres lo cubrió completo hasta el techo de papel maché. Cogía el papel sanitario, lo metía en el toilet y y cuando llegamos al baño estaba cubierto de papel, pero mire, papel mojado así pegado por toda la pared, el techo, todas partes. O sea, ¿y quién le enseñó a hacer eso? Yo sé que ella tiene tendencias al arte, pero nosotros los padres le enseñamos a nuestros hijos a portarse bien, porque esa es la naturaleza humana, ya viene así, nacimos impuros. Entonces recuerda, el puro tenía que ser sacrificado, el impuro ¿qué? Redimido. Como nosotros nacimos, ¿verdad? Impuros, entonces tuvo que venir Jesús, tuvo que nacer para hacerse hombre, Dios mismo, para poder ser sacrificado por ti y por mí. Él era el único que podía ir a la cruz. Él era el único que podía pagar el precio. Él era el único que te reunía los requisitos para poder pagar el precio por ti y por mí. Fue el único cordero que pudo ser inmolado. Amén. El único primogénito. Por eso fue el primogénito de la creación, el que pagó por nosotros, ¿verdad? El primogénito de Dios. Jesús nació completa y totalmente limpio. Dígale a alguien, limpio. Y mire que estamos hablando de dinero, seguimos hablando de dinero, pero tiene que entender el principio. El primogénito tiene que ser ¿qué? Sacrificado o redimido. Esto quiere decir que si usted está haciendo trampa, ¿verdad? Si usted está robando por ahí, no le puede traer el diezmo de lo que robó. Ese lo va a tener que redimir. Va a tener que trabajar legalmente para traer el diezmo hasta de lo que se robó. Sí, no se vaya a creer que se va a embolsillar el dinero, no le va a dar a Dios, pero no de ese, de otro, de uno que está limpio. Va a tener que buscar un cabrito en otro lado, ¿verdad? Entonces, el primogénito tenía que ser ¿qué? Sacrificado o redimido. Entonces, Jesús fue sacrificado por nuestra redención. Él es el diezmo de Dios. Fíjese bien. Jesús es el diezmo de Dios. Dios entregó a Jesús primero en fe. Diga, en fe. Yo le estoy diciendo, usted necesita tener fe para poder hacer esto.
Antes de saber si usted y yo íbamos a creer, aun cuando yo todavía hablábamos mal, cuando nos burlábamos de Jesús, cuando creíamos que era una locura creer en Jesús, cuando todavía le escupíamos, le hacíamos lo que nos daba la gana, en el momento en que éramos pecadores, cuando todavía no queríamos saber absolutamente nada de Dios, en ese momento vino el Padre y dio su diezmo. En ese momento vino el Padre y entregó la primicia. Y por eso, por ese acto de fe del Padre, tú y yo estamos hoy aquí. Es un acto de fe, lo hacemos por fe. Dígale a alguien, esto es por fe. Entonces Dios lo entregó. Cristo murió por ti y por mí porque éramos pecadores. Dios entregó a Jesús. ¿Para qué? En medio de una manifestación de fe, para que tú y yo fuéramos redimidos. Por esa razón es que Jesús es el diezmo de Dios. Por eso lo entregó. Y fue el Dios el Padre el que introdujo el diezmo, lo implementó y lo practicó primero. Hay muchos que no lo aceptan, que tratan de invalidar este principio, pero lo que hacen es, cuando se oponen al diezmo, es que no han entendido que es un principio que está presente en toda la Escritura. Está presente en toda la Escritura. Y déjeme decirle algo, esto no se trata del 10%. Déjeme explicarle esto. El diezmo no se trata del 10%. No se trata de entregarle a Dios un 10%. Se trata de poner a Dios primero. Se trata de poner a Dios primero. La gente no lo entiende. De esto se trata. No se refiere a dinero únicamente. Es el principio sobre el primer lugar. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Aquí, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿A quién tienes de primero en tu vida? De eso se trata este principio. ¿Quién es lo primero en tu vida? Amén. El diezmo es un principio sobre cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Dios entregó a Jesús al mundo entero como un diezmo. Fue la semilla, la gavilla, ¿verdad? Antes que lo que creyéramos en Él, como un acto de fe. Y de eso se trata el diezmo, de poner a Dios primero por un acto de fe. Por eso Dios decía, los primogénitos son míos. Porque lo primero ¿de quién era? De Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios tenía derecho? Fíjese bien, ¿por qué Dios tenía derecho de tomar todos los primogénitos de egipcios? ¿De quiénes eran? Eran de Él. Le dijo, me los llevo. O me dejas ir a mi pueblo o te quito los primogénitos. Porque los primogénitos me pertenecen a mí. Y puedo hacer con ellos lo que quieran. ¿Y qué hizo? Se los llevó, los mató a todos. ¿Verdad? Pero tenía derecho legal a hacerlo, porque Él dijo, son míos, los primogénitos me pertenecen. Eso era lo que le daba el derecho. Y eso es lo que le cuesta creer al creyente. Dios es el dueño de lo primero. Dios es el dueño de la primogenitura. Dios, cuando tú le das a Dios el diezmo, tú no le estás dando nada a Dios. Tú le estás devolviendo de lo que a Él le pertenece. Es un principio bíblico, ¿verdad? Durante esta plaga, Israel fue redimido por la sangre del Cordero. Durante la plaga de Israel, ¿verdad? Poniendo esa sangre en los marcos de la puerta. Entonces, así que podemos decir que lo que salvó a Israel en Egipto fue la sangre del Cordero por el principio de la primogenitura. Díganlo primero. ¿Cómo usted y yo obtenemos salvación? Por la sangre de la cruz, ¿verdad? Por la sangre de la cruz. Porque el primogénito le pertenece a Dios y es puro y debe ser sacrificado. Si es sucio, debe ser redimido. Cada uno de nosotros tiene que tener primero que entregarse a Dios. ¿Cuántos saben eso? Si tú no te has entregado primeramente a Dios, no se puede hacer nada. La iglesia primitiva se reunía ¿qué día? El domingo. ¿Por qué? Porque era el primer día de la semana. Le ofrecían el primer día de la semana a Dios para que los otros 6, ¿cómo estuvieran? Bendecidos. Por eso nos reunimos. ¿Por qué eso estamos usted y yo hoy aquí? ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy? Porque queremos que el resto de la semana sea ¿cómo? Bendecida.
Le estamos entregando en la semana. Usted tal vez no es consciente de lo que usted está haciendo, pero cuando usted viene el domingo y se reúne y usted viene a alabar a Dios y usted viene a glorificar a Dios y usted levanta mano, usted está santificando su semana. Usted le está diciendo al Señor: hoy vengo a darte mi primicia. Este es mi día para ti. Es el día en que me voy a gozar en ti. Es el día que te voy a alabar a ti. Esta es mi primicia. Usted tal vez no lo ha visto, pero esa es la idea, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el día que Jesús se levantó de la tumba? Un domingo. ¿Por qué? El primer día de la semana celebramos la resurrección. ¿Y por qué? Porque era el día de la semana, el día de la primicia. Nosotros debemos también entregarle este primer día a Dios, porque es lo primero. Diga, lo primero es lo primero. Y a Dios siempre se le entrega lo primero. La primera parte de nuestro dinero es para Dios. Ese es el principio. Cada vez que recibimos un salario, cada vez que usted y yo recibimos un salario, recibimos un cheque, tenemos una oportunidad de decirle a Dios: tú eres lo primero en mi vida. Cada vez que tú le entregas a Dios el diezmo, eso es lo que tú estás haciendo. Tú le estás diciendo: yo te estoy demostrando con hechos que tú eres lo primero en mi vida. Y se necesita fe. Dígale a alguien: esto es un acto de fe. El diezmo es las primicias de nuestro salario. Para muchos el primer día de la semana es el lunes. Ese día salen a la calle, se van a trabajar, hacen negocio, buscan contrato, y ese es el día que comienza la semana. Para otros comienza el viernes. Se van a fiestar, a emborrachar y a vivir la vida loca. Pero para el creyente, nuestro primer día, ¿cuál es? Es el domingo, cuando le ofrecemos la semana al Señor. Y toda la semana queda como dedicada, consagrada, bendecida, ¿verdad? Ese es el principio de la primogenitura. Estamos entregando al Señor, ¿verdad? Una ofrenda especial. Le decimos: Señor, esto es tuyo, ¿verdad? ¿Qué hacía Israel? Le entregaba los diezmos, le entregaba las primicias y además le daba ofrendas al Señor. Entonces, ese es el primer principio, el principio de la primogenitura. ¿Cuál es el segundo principio que respalda esto? Es el principio de los primeros frutos. Diga, primeros frutos. Este es el segundo principio de las primicias, y dice que los primeros frutos se deben ofrecer, ofrendar a Dios. Se debe sacrificar o redimir al primogénito, pero se deben ofrecer los frutos. Y aquí está Éxodo 23:19, que lo leímos al principio: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. O sea, Dios estableció que las primicias de los primeros frutos debían ser llevadas ¿a dónde? ¿A dónde? No tenga, usted no escuchó, a la casa de Dios. La escritura lo dice. Esto no es Clara 1:1, Está donde le dije, mire, Éxodo 23:19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿A dónde vas a llevar tus primicias? Ahora bien, quiero llamar su atención sobre el hecho que aquí dice que las primicias de los frutos deben ir ¿a dónde? A la casa. No a un ministerio que a usted le bendice, no a un cantante, no a un misionero, no a una organización cristiana, nada de eso. ¿A dónde van las primicias? A la casa de Dios. Ese es el principio bíblico, ¿verdad? Ahí es donde usted va. Usted le puede dar una ofrenda a todos esos ministerios que tanto, ¿verdad?, pues le bendicen, pero las primicias, ¿a dónde van? El Dios es específico. Entonces, ahora, las primicias y el diezmo se traen a la casa de Dios, ¿verdad? Usted, a donde usted se alimenta espiritualmente, ahí es donde usted diezma, ahí es donde usted lleva sus primicias. Porque lo que Dios está diciendo: yo no soy segundo, yo nunca seré segundo. No me vayas a poner a mí por debajo de un ministerio misionero. No me vas a poner a mí por debajo de un cantante. No me vas a poner a mí por debajo de nadie. El diezmo lo traes a mi casa, donde yo te alimento, donde yo te bendigo, donde yo te restauro, donde yo te aconsejo, donde yo te guío tus pasos. Recuerde, Dios siempre será
primero. ¿Quién será Dios? Primero. Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos. ¿Qué serán llenos? Tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia. Diga abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, no solamente es que serán bendecidos, sino que vas a ser súper mega bendecido. Yo no sé cuántos están expectando que este año traiga una bendición sobrenatural a tu vida, pero yo estoy creyendo que algo se va a desbordar, que va a venir mucho mosto, que esos graneros van a estar, mire, a reventar, porque es un año de cumplimiento de promesas. Esto es una promesa grande para el creyente, ¿verdad? Y muchos se oponen al diezmo. Yo le pregunto, ¿quién está interesado en que el creyente no sea bendecido? ¿Quién está interesado entonces en que el creyente no diezme? ¿Verdad? Porque ¿quién está interesado en que esta promesa no se cumpla en los hijos de Dios? Porque dice: si tú me traes las primicias, si tú me traes tu diezmo, tu granero estará súper abundante. El mosto rebosará. Eso es una promesa para ti, para mi vida. Eso quiere decir que cuando tú no traes las primicias, cuando tú no traes tus diezmos, quiere decir que eso te va a faltar. Entonces, el que te dice que no lo hagas, entonces te está robando bendición. Tenga cuidado a quien usted está escuchando. Y yo sé que los religiosos se deben estar, mire, ahora con los hígados que se deben estar por allí, pero mire, ¿sabes qué? No me importa que me critiquen. El que me critica no me paga mi renta, así que I don't care. A mí la renta me la paga Dios. Yo trabajo para Dios. Así que diablo no quiere que los creyentes diezmen y ofrenden. No quiere que la iglesia se multiplique. No quiere que la visión se lleve a cabo. No quiere que los hijos de Dios sean bendecidos. No quiere que los hijos de Dios sean prósperos. Por eso critican a los que prosperan. Por eso le dicen que tienen que ser pobres. Por eso quieren que anden con los zapatos rotos. Y cuando ven a alguien que está vistiendo bien, ¡ay! ¿En qué andará? ¿Qué estará haciendo? Obedeciendo a Dios. Porque si tú obedeces a Dios, tú tienes que ver la mano de Dios en tu vida. Y Dios dice: pruébame en esto. Pruébame en esto. Entonces aquel que te está diciendo que tú no diezmes, que tú no ofrendes, te está diciendo que desobedezcas a Dios. Tenga cuidado que usted presta oído. Aquellos que son violadores del pacto, que no quieren escuchar la palabra y que escogen qué parte de la palabra de Dios les gusta para ellos obedecer. Yo tengo que obedecer del Génesis al Apocalipsis, me guste o no me guste, me lo tengo que aguantar. Yo no escojo qué parte de Dios voy a obedecer, porque Dios no te dice obedece si te gusta. La gente le gusta escoger, la gente le gusta decirle a Dios cómo hacer. Y Dios te dice hoy: mira, obediencia es obediencia, punto. Y aquí vemos esto que te dicen: ay, quieren anular todos los principios de Dios. Yo no voy a anular ni uno solo de los principios de la Escritura. Era del Antiguo Testamento, ya no hay milagro. El milagro era de los apóstoles, ya no hay eso. ¿Qué es eso del pecado? ¿Qué es eso? Y te empiezan a poner todo esto. ¿Sabes por qué? Porque ellos no producen nada en su vida, porque no hay fruto en su vida. ¿Cómo van a dar primero fruto si para empezar no hay fruto? Y aquí está hablando de lo que el diezmo es: darle honra con tus primeros frutos, con tus primicias a Dios. Y va a haber bendición. Es una promesa de Dios. Si tú le das a Dios lo primero en tu vida, si tú pones a Dios en primer lugar, es que la Escritura no falla. Aquí te dice que le des las primicias, aquí te dice que le des el diezmo, le dice que le des el diezmo. Recuerde que es que las primicias de nuestro salario. ¿Sabe qué? Cuando usted le entrega a Dios siempre las primicias, que te dice Él allá: si me pones primeramente a mí, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas.
Dejen de estarle dando tanta vuelta al asunto. Y dile a Dios, yo me voy a comprometer contigo. Porque, ¿sabe qué? Y pruebe a Dios. Yo no entiendo si en la única lugar de la Escritura donde Dios te dice, pruébame en esto. Y ¿sabe qué? Por el otro lado, allá en los mandamientos dice que no podemos tentar al Señor. Dice, no puedes tentar al Señor. Pero entonces viene por acá y te dice, pruébame y tráeme todos tus diezmos al alfolí. Y tú vas a ver que la ventana de los cielos se van a abrir sobre tu vida. Y tú vas a ver que yo voy a reprender al devorador por ti. ¿Usted se imagina? Dios se para de su trono y empieza a reprender al devorador en tu vida y le dice, suelta a mi hija, suelta a mi hijo, suelta su finanza, yo cancelo las maldiciones, te prohíbo que toques esa casa. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Tener a Dios parado peleando por ti y lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. El diablo está interesado en que tú no prosperes. El diablo está interesado en robarte las bendiciones. El diablo está interesado en que tú dudes de Dios, porque hace falta fe. Hace falta fe para decir, le voy a entregar mi diezmo a Dios. No voy a pagar mis biles. No voy a pagar nada hasta que le haya dado lo que le pertenece a Dios. Lo que es suyo, lo que Él dijo es mío. La primogenitura es mía. Por eso Él tiene derecho a tomarla. Si tú le das a Dios los primeros frutos de cualquiera que sea tu fuente de trabajo, la primera parte de tu ganancia siempre tienen que ser para Dios. Siempre. Lo primero siempre tiene que ser para Dios. Señor, yo te voy a entregar mi diezmo todos los meses. Yo te voy a entregar, a principio de año te voy a dar una ofrenda, una gavilla. Te voy a traer una gavilla y la voy a mecer delante de ti, porque quiero consagrar en el primer mes del año. Voy a consagrar todos los meses del año. En el primer mes del año voy a consagrar cada mes, cada semana, cada salario. Yo te voy a dar una ofrenda de primicia. Te voy a dar una ofrenda porque yo tengo pacto contigo. Mucha gente que quiere robarte tu bendición. No quiere que tú traigas tu diezmo y vienen y te critican. En esa iglesia solo piden dinero. Usted sabe que en esta iglesia no estamos pidiendo dinero todo el tiempo, pero sí le voy a enseñar toda la palabra de Dios. Tú y yo no prosperamos por la bolsa de valores. Tú y yo no prosperamos por los métodos del mundo. Tú y yo prosperamos por los principios del reino. Prosperamos por los principios del reino. Por eso estamos aquí, porque hubo una semilla que fue entregada en la cruz del Calvario. Esa semilla sigue recogiendo cosecha después de más de 2000 años. Es una semilla que fue derramada en una cruz. Esa semilla derramó sangre en un madero para redimirnos, porque era el primogénito, porque era el que era puro, el que no tenía mancha, el que no tenía tacha, el que estaba limpio de pecado. Tú y yo hemos sido redimidos por esa semilla. Tú y yo hemos sido redimidos porque esa gavilla fue mecida delante del trono. Y Dios el Padre decía, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Te voy a enseñar los principios del reino. Yo no te voy a pedir que me traigas miles al altar. No te voy a decir tráeme miles. Eso es entre tú y Dios. Yo sé lo que yo le entrego a Dios. Nosotros tenemos que diezmar de nuestro tiempo. Tenemos que diezmar de nuestro tiempo sirviendo a Dios. Tenemos que darle de nuestros bienes materiales. Tenemos que darle nuestra alabanza a Dios. De eso también tienes que dar.
Que tu boca tenga sacrificio de alabanza, que nunca esté vacía delante del altar. Que tú vengas con acción de gracia, entrando por sus atrios. Porque si no entras dándole gracia, si no entras agradecido, nunca llegarás al lugar santísimo a sacrificar. Cuando Israel entró a la tierra prometida, se encontró con la primera ciudad. ¿Y quién quiere que usted quiera la primera ciudad? Jericó. Y le dijo Dios: me quiero todo el oro y toda la plata de Jericó. En ese momento el oro y la plata estaban siendo sacrificados, consagrados para Dios. Pero vino acá y metió la mano. Si yo estoy ahí, chicos, se la corto. ¿Qué hizo acá? Convirtió la ofrenda ¿en qué? En maldición. Porque se robó parte del botín de Dios. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo Dios? Principio de la primogenitura, principio de lo primero es lo primero, principio de los primeros frutos. Dios le estaba diciendo: me entregas esta Jericó, me das el botín completo a mí, y las otras 9 ciudades que vienen son tuyas. El botín será tuyo, las bendiciones serán tuyas, la tierra será tuya, la conquista será tuya. Por eso es que tienes que entregarle la primogenitura. Por eso es que tienes que darle a Dios los primeros frutos. Porque cuando tú le entregas lo primero, todo lo que venga detrás será tuyo, será tuyo, será tuyo. Vas a conquistar, vas a poseer la tierra prometida. Y esto fue lo que pasó. Le dijo: me entregas a mí Jericó y después te quedas con todo lo demás. En las otras 9 ciudades que habían botines, había oro, había plata, había ovejas, había machos cabríos, había vacas, había de todo. Pero Acán, el tonto, el bobo de la yuca, dijo: me voy a llevar este. Y por ese perdían todo. Tenga cuidado que usted no esté perdiendo porque lo tiene delante. Yo le digo que esto es una cuestión de fe. Cuando usted le dice al Señor: yo te voy a entregar mi diezmo, no sé cómo voy a llegar a final de mes, ya tú te vas a encargar de eso, porque tú dices tu palabra que yo te entregue esto y tú vas a santificar lo que viene atrás. Yo te voy a creer, yo voy a confiar, yo voy a confiar. Pero te pongo a ti primero. Confío en ti. Mi confianza está en ti, yo dependo de ti. No voy a depender de la bolsa de valores, no voy a depender de un presidente, no voy a depender de un congreso, no voy a depender de las leyes que están poniendo, no voy a depender si hay recesión o no hay recesión económica. ¿Cuántos durante la recesión económica el Señor los prosperó? ¿Cuántos de esta iglesia se quedaron en la calle, perdieron sus casas durante la recesión económica? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives por fe, cuando tú caminas por fe, cuando tú le crees a Dios, Él se encarga del resto, Él se encarga del 90%. Déjame decirte algo, que cuando tú se entregas el 10%, ese 90 llega lejos, ese 90 llega lejos, ese 90 se ensancha, ese 90 rompe las estacas, ese 90 se multiplica, ese 90 se expande. Pero primero hay que dar un 10. La gente no ha entendido. Y no vienen y llegan: ay, me van a pedir una primicia. Yo no te pido ninguna primicia, te estoy enseñando acerca de la primicia. Si tú le quieres dar una ofrenda de primicias a Dios por encima de tu diezmo, ese es tu problema. Si no se lo quieres dar, también es tu problema. Pero no te asombres cuando aquellos hermanos, ¿usted ha visto cuánto han testificado aquí que han hecho pacto por Dios y de repente el Señor les ha dado un trabajo, y de repente el Señor les ha multiplicado, y de repente una deuda fue cancelada, y de repente algo sucedió? No fue de repente, es que tuvieron la visión del reino. Ellos entendieron los principios del reino. Dijeron: espérate, yo voy a trabajar con Dios, yo me voy a poner en su equipo, yo voy a seguir sus principios. Él sí sabe cómo prosperar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y ahí vemos, se desata la bendición.
No puedes maldecir tu 90%. No maldigas tu 90%. Cuando no le entregas el 10% a Dios, estás maldiciendo el 90%. Porque ¿qué dice Dios? Me están robando. Hay que tener fe para esto. Estos son actos de fe. Diga, actos de fe. Hay que matar al primogénito. Hay que sacrificárselo a Dios. Pastor no sabía si venían más ovejas. Él no sabía si iba a tener más ovejas. Si esa oveja iba a parir más. Si no se iba a morir en el parto. Si no le iba a matar un rayo. Si no se le iba a atravesar un hueso y se iba a morir. Él no sabía lo que le podía pasar a la oveja. Pero él dijo, no, ese corderito nuevo se lo voy a entregar a Dios. Porque yo quiero que esta ovejita sea productiva. Que trabaje para mí, no yo para ella. No voy a comer pan de dolores. No son actos de fe. El diezmo es un acto de fe. Es un acto de fe. Decirle a Dios, yo te pongo primero. Te voy a dar a ti primero lo que a ti te corresponde y después me voy a ocupar de los biles. Actos de fe, diga actos de fe. Le estás diciendo, Señor, yo confío en ti. Confío en tus promesas. Confío en tu palabra. Confío que tú eres grande, fiel y poderoso para cumplir tu palabra. Esto es lo que dice. La parte de Dios que se dedica antes de usar ese dinero, ¿verdad? Si tú la usas en algo que no es para Dios, en lo que no es para el diezmo, en lo que Dios te ha dicho, va a maldecir al resto. Mire lo que dice Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto no lo dije yo, lo dice Dios. No toques lo que a Dios le pertenece. No toques lo que a Dios le pertenece. Dile a alguien, lo que es de Dios es de Dios. Jesús fue quien dijo, al César lo que es y a Dios lo que es. Ahí está. Lo que Dios está diciendo en Malaquías, ustedes me han robado porque tomaron lo que estaba consagrado para mí en mi casa y lo usaron. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Yo quiero ponerle a usted un ejemplo de lo que significa esto. Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿De qué trajo Caín? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo ¿de qué? ¿De qué trajo Abel? Dice que andando el tiempo, dígale algo a alguien, andando el tiempo. O sea, andando el tiempo, Caín le trajo una ofrenda a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Abel? ¿Qué le trajo? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ahora muchos dicen, ¿por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Pues es muy sencillo. Los mismos el versículo, porque dice que la trajo, porque Abel la trajo ¿de qué? De los primogénitos, de lo primero. Abel le entregó las primicias. En cambio, ¿qué hizo Caín? Con el tiempo, cuando vio que tenía suficiente, cuando vio que le alcanzaba, cuando vio que no se iba a quedar sin comida, dice que andando el tiempo le trajo una ofrendita a Dios. Ahí usted tiene la respuesta. No, la palabra cabe es primogénito. Abel trajo de los primogénitos, el otro trajo cuando le convino. Se quedó callado. Ahí está. Usted no le trae a Dios cuando usted sabe que la cosecha es buena. Usted le trae a Dios cuando Dios dice. No es a su manera, es a la manera de Dios. No es a su manera. Le trajo una ofrenda a Dios. Fíjese que no aparece por ninguna parte la frase primeros frutos. ¿Aparece la frase? ¿Verdad que no? Entonces, Abel llevó de los primogénitos, mientras que Caín no llevó de los primeros frutos. Llevó cuando se acordó que existía. Llegó cuando dijo, bueno, ya está bien, se lo voy a dar. Y aquí están presentes los dos principios que forman la ley de la primicia: el principio de los primogénitos y el principio de los primeros frutos. Abel llevó de sus primogénitos y su ofrenda, ¿cómo fue? Aceptada. Mientras que la ofrenda de Abel no era de los frutos, de los primeros frutos. ¿Y cómo fue? No fue
aceptada. Tú y yo tenemos que darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Le voy a poner un ejemplo, una ilustración que vi hace poco. Estaba preparando para esto y vi la ilustración y me llamó mucho la atención y me gustó y se la voy a compartir. Este hombre de Dios estaba hablando de los diezmos y él decía que para ilustrar lo que es el diezmo, él dice, bueno, mi carro se me rompió, mi carro va a estar en el taller toda una semana porque tienen que arreglarlo. Entonces tengo aquí a una hermana de la iglesia que va a salir de vacaciones esta semana y entonces no va a estar usando el carro. Entonces yo voy y le digo a esta hermana, ¿verdad? Mira, ya que tú no vas a estar en la ciudad, vas a estar de vacaciones, déjame usar tu carro durante esta semana, ¿verdad? Déjame usar tu carro durante esta semana para yo tener transporte. Cuando la hermana llega, yo la voy, la recojo en el aeropuerto, la llevo a su casa. Y cuando me voy a despedir de ella, dice, ¿sabes qué? Siento del Señor darte este carro. ¿De quién era el carro? Usted no entendió nada. El carro era de la hermana. ¿Cómo yo voy a sentir del Señor darle a la hermana el carro? El carro era suyo. ¿Usted no entiende? Es lo mismo pasa con Dios. Dios te entrega a ti tu salario. Dios es quien provee para ti. Dios es el que te proveyó el trabajo. Dios fue el que te abrió la puerta. Tú no vas al altar y le dices, te voy a dar el diezmo. A Dios tú no le das, a Dios tú le traes. A Dios tú no le das nada porque Él lo tiene todo. El dinero, todo lo que tú estás ganando te lo ha dado Él. Eso le pertenece a Él. Cuando tú le vas a dar el diezmo, tú le dices, Señor, te traigo mi diezmo. Aquí te lo traigo al altar para que tú lo hagas uso de él. Vengo en obediencia a entregarte mi primicia. Pero tú no le das el diezmo a Dios porque ya le pertenece a Dios. El diezmo ya le pertenece a Dios. Entonces viene, yo voy a decirle a la hermana que siento del Señor de entregarte el carro. El carro le pertenecía a ella, solamente me lo prestó a mí. Dios te presta a ti el dinero, Dios te presta las bendiciones. Nosotros somos los que tenemos que tratar de ser dignos de recibir las bendiciones de Dios. Dignos de recibir bendiciones de parte de Dios. Así que ahí donde usted está, en el día de hoy, yo quiero que usted piense en esto. Jesús fue una cruz. Jesús murió en el día de Pascua, ¿verdad? En la Pascua, ese cordero que fue inmolado por ti y por mí, que se fue sacrificado, porque era un cordero que había nacido sin mancha, sin tacha, puro, limpio, sin pecado, sin levadura. Y en la Pascua fue sacrificado el cordero que vino a salvar al mundo. Ese fue el cordero de Dios, el primogénito de la creación, el diezmo del Padre, la gavilla de Dios que fue dada por ti y por mí en una cruz. Eso fue lo que Él hizo. En esa cruz se dio por completo, se entregó por ti y por mí. Pero el día de la primicia fue el primero que resucitó. Si usted va a la escritura, se da cuenta que dice que en el momento en que Él murió, el velo fue rasgado. Dice que hubo un gran terremoto en la tierra, que el cielo se oscureció. El Creador había muerto. Su sangre estaba bañando la tierra. Y en ese momento dice la escritura que las tumbas empezaron a abrirse y los muertos empezaron a resucitar, porque acababa de caer a tierra la primera semilla para una cosecha. Esos que resucitaron fueron la primicia de la resurrección que ha de venir. Dice la escritura que los muertos en Cristo resucitarán. Que aquellos que murieron
en Cristo un día van a resucitar. Así que tú y yo en este día hemos de reconocer que de la única forma que vamos a ser bendecidos es cuando estamos en esa relación de pacto en la que tú y yo podemos entregarle a Él primeramente nuestras vidas, ponerlo a Él en primer lugar, porque de eso se trata, de darle el lugar de honor en nuestras vidas, de dar el primer lugar, de nunca decirle tú vas a hacer, negociar con Dios, tú vas a estar en el segundo lugar. Déjame pagar los biles, este mes no te puedo servir porque estoy muy ocupado en el trabajo. Déjame decirte que siempre vas a estar ocupado y nunca vas a poder servirle, y nunca te va a alcanzar para pagar, porque dice la Escritura que vas a comer pan de dolores. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Tenemos que rebarnos por los principios de Dios, y este es el principio de lo primero es lo primero. Lo primero es Él. Así que ahí donde tú estás, si todavía tú no has entregado tu diezmo o tu ofrenda a Dios, recuerde que hay una gran diferencia en lo que es primicia, diezmo y ofrenda. La primicia es una ofrenda que tú das única a principio de año, donde estás consagrando tu año para Dios. Y aquí los hombres reciben los diezmos, pero en el cielo dicen que ¿quién los recibe? Jesús mismo, que está a la derecha del Padre, recibe los diezmos. ¿Sabe por qué? Porque lo que es suyo, Él lo toma. A Él le pertenece. Así que en este día yo le quiero exhortar a usted a que pruebe a Dios en esto. Pruébela con sus diezmos todo el tiempo, todos los meses. Dele una primicia a principio de año, que le consagre el año entero, que consagre cada semana del año, que consagre cada mes del año, que consagre todas las bendiciones para este año. Entréguele una buena primicia a Dios. Dígale: Señor, esto es para ti, esto es para tu casa. He entendido el principio que las primicias y los diezmos van a tu casa. Señor, te entrego mi primicia porque yo sé que tú me vas a bendecir. Te entrego mi diezmo porque sé que me vas a bendecir, porque sé que el 90 se va a expandir, porque sé que en este año cancelas deuda, porque sé que en este año habrán promesas cumplidas, porque sé que en este año habrán oraciones contestadas, porque sé que en este año yo voy a tener mi negocio. ¿Cuántos están creyendo a un negocio para este año? Yo profetizo sobre tu vida que tú has de tener ese negocio. Yo desato ideas creativas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora vengo desatando ideas creativas, ideas de negocio, ideas creativas, para que esos negocios se multipliquen, para que esos negocios vengan a tu pueblo, para que tu pueblo se levante, para que tu pueblo prospere. Padre, en el nombre de Jesús cancelo toda deuda, cancelo maldiciones generacionales de pobreza, cancelo los votos de pobreza que pudieron haber hecho sus antepasados. Ahora en el nombre de Jesús declaro que el 90% ha sido redimido, que el 90% ha sido redimido, porque ya el 10% fue sacrificado. Padre, hablo promociones, aumento de salario, abro becas para estudiantes, hablo esas deudas canceladas, trabajos, Padre, fuentes de trabajos que se abren. Señor, declaro en el nombre de Jesús que este es el año de los permisos de trabajo, Padre. Hablo tu gracia, hablo tu favor sobre tu pueblo, Padre. Declaro que donde quiera que ellos están, tu gracia y tu favor los sigue, los persigue, los alcanza y les sobreabunda, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hoy vengo proclamando, vengo decretando que a tu pueblo no le faltará nada, no le faltará el techo, no le faltará el abrigo, no le faltará el pan sobre su mesa. Padre, no tendrán escasez de nada. Padre, hablo abundancia sobre tu pueblo, Padre. Yo no sé lo que usted está expectando para este año,
Esta semana estábamos orando y estábamos orando por los motivos de oración, y el Señor me mostraba las copas de oro delante de su altar, y el Señor me decía, estoy al punto de verter las copas de oro, esas oraciones de los santos que van a ser contestadas. Yo declaro sobre tu vida que hay una copa de oro, el incienso de oro que está a punto de ser vertido sobre tu vida. Está viniendo una bendición que sobreabunde. Empiézale a creer. Esto es un acto de fe. Le estás diciendo a Dios: yo confío en ti, yo te creo a ti, yo dependo de ti. Tú eres lo primero en mi vida. Tú eres lo primero. Nada ni nadie está por encima de ti. Ahí donde tú estás, habla con Dios. Si ya tú viniste aquí al altar, si ya tú trajiste tu diezmo, si tú trajiste tu ofrenda, si tú trajiste tu primicia, habla con Dios. Ponle nombre a tu primicia. Ponle nombre. Porque Dios le puso nombre a su primicia. Cuando Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario, llevaba nombre, llevaba tu nombre, llevaba mi nombre, llevaba toda esta cosecha de nombres. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.